En los últimos días nos hemos enterado de un suceso que reviste especial gravedad para el funcionamiento del orden institucional y para su perspectiva hacia el futuro. Se trata, como usted probablemente supo, de la información que entregaron los medios de prensa respecto de una persona que habría sido descubierta por la policía y que los antecedentes apuntarían a que habría muerto a consecuencia de una especie de sanción o virtual ajusticiamiento aplicado por vecinos que entendieron o llegaron a la conclusión de que esa persona había cometido un delito y la castigaron. Se ha hablado en los medios de ajusticiamiento, de justicia por mano propia, etcétera. Este es uno de los temas más complejos que se puede dar dentro de una sociedad. Como usted sabe, si el Estado existe, si tiene una justificación de verdad para que exista, en realidad, cabría decirlo, es precisamente para generar una estructura que permita garantizar de una manera racional, ordenada, objetiva, los derechos de cada uno de nosotros. De ahí que es, ya lo hemos comentado, solamos decir que cedemos el derecho a autodefendernos a una estructura, a un sistema que nos defiende. Y por eso destinamos parte de nuestros recursos a través de los tributos para que existan tribunales, policía, cárceles, etcétera. En la expectativa y en la lógica de que los delitos van a ser efectivamente perseguidos por un sistema objetivo, imparcial, que oirá a todas las partes, buscará todos los antecedentes, que las condenas serán conforme a reglas, no conforme a pareceres subjetivos, y que se aplicarán conforme a esas reglas. Es decir, tendremos un sistema que se sujetará a la ley, no a la arbitrariedad. Reemplazaremos, como usted podrá recordar de alguna película, el árbol y la horca de la película del oeste o del Far West, como se decía antes, por un sistema con jueces, con tribunales, con abogados, etcétera. Eh, pero en algunos momentos el sistema no es capaz de resolver esos problemas y por eso mantenemos, como decía Locke, John Locke, siempre mantenemos el derecho a autodefendernos en situaciones críticas. Por eso existe la legítima defensa. Por eso si una persona está ante una agresión actual o inminente y grave, puede defenderse, puede incluso defender a un tercero. No está obligada, pero puede hacerlo. Y si lo hace, no comete un delito o un ilícito porque está defendiendo sus derechos. El problema es que la situación que nos ha planteado la prensa es distinta, porque no se trata de un acto de legítima defensa, por lo menos lo que se nos ha comentado hasta ahora por los medios de prensa, sino que se trata más bien de un sistema de ajusticiamiento. Aquí hubo alguien que después de que las cosas ocurrieron decidió aplicar justicia por mano propia. Algo así como lo que los medios han empezado a mostrar de detenciones ciudadanas, también algo que está permitido, detener a una persona que está cometiendo un delito como parte de esta protección, detenerla, pero detenerla para ser puesta a disposición de los órganos que deben juzgarla, detenerla para ser puesta a disposición entonces de la policía y después de los tribunales, pero no detenerla y castigarla ahí, no someterla a un castigo determinado por quienes la detienen, porque eso significa que las personas comunes, usted y yo, nos arrogamos atribuciones que no tenemos. Así como quien comete un delito se arroga atribuciones que no tiene, poder privar de los derechos de los bienes a otro, bueno, quien castiga a alguien sin tener esas atribuciones, también se arroga facultades que no tiene y también desestabiliza el sistema. ¿Por qué es grave? Porque si nos acostumbramos a esto y dejamos de ver la causa basal, lo que está detrás, nos empezamos a olvidar de que este es un síntoma de algo probablemente muy grave, que es la desconfianza o de la desilusión generalizada de las personas frente al sistema. ¿Por qué se recurre a esto? Probablemente porque hay muchas personas que empiezan a pensar que el sistema no funciona, no sirve, no es capaz de resolver este grave problema. Vivir en un ambiente de delincuencia es muy grave, pero vivir en un ambiente de delincuencia donde además da la impresión de que a la autoridad eso no le importa, no le importa porque habla de otras cosas, no le importa porque tiene otra agenda, no le importa porque cuando las personas plantean eso dice que no es tan relevante, porque si se compara con cifras de otros países no es tan grave, etcétera. Cuando busca excusas, en vez de tratar de resolverlo directamente, entonces lo más grave que puede producirse es que esas mismas personas lleguen a la conclusión de que la única alternativa que les queda es defenderse por sí mismas.
Pero ya no solo defenderse utilizando, insisto, la legítima defensa, cosa a la que todos nosotros tenemos derecho, sino que aplicar justicia por mano propia, reemplazar al sistema y convertirse en policía, en juez y en verdugo. Eso, insisto, es muy grave, pero es muy grave no solo por lo que representa, sino por el síntoma que constituye respecto de algo aún más profundo, que es el descrédito, la desilusión y la desconfianza respecto del sistema. Hoy día, que se ha puesto de moda utilizar la expresión populista o de populismo como un elemento arrojadizo para criticar a todo el mundo y para explicar en algunos casos derrotas electorales que no se quiere asumir porque duelen mucho o porque suponen una especie de balde de agua fría. Bueno, estas incapacidades en los roles fundamentales que tiene que cumplir el Estado, esta incapacidad de resolver estos problemas básicos que explican por qué estamos dispuestos a construir y a financiar este aparato, estas incapacidades, digo, persistentes, son precisamente las que pavimentan el camino a los líderes populistas, porque los líderes populistas no aparecen en el aire ni construyen a partir del vacío, lo hacen a partir de la desesperanza y de la desilusión de las personas en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema parece hablar de otra cosa, parece estar en otros temas, parece no solo desconectar respecto de las intenciones o los intereses de esas personas, sino que despreciarlos. Y lo que genera es el espacio para que aparezca el populismo, precisamente como quien sí es capaz de entender esas realidades y de proponer soluciones, y no solo de proponerlas, de llevarlas a la práctica. Nuestro país en los últimos años ha sufrido en este sentido dos problemas muy graves, diría uno, y que golpean particularmente el combate a la delincuencia en cuanto a problema complejo que requiere de decisión y que requiere de una serie de medidas distintas para poder ser afrontado adecuadamente. El primero de esos grandes problemas que nos ha afectado una cierta mirada, una cierta visión en quienes nos gobiernan que está cargada de ideología. Entonces hay solo ciertos delitos que merece la pena ser combatidos. Si usted ve la manera en que se trató la ley, la llamada ley de los delitos económicos, ahí sí que hubo preocupación por establecer reglas gravísimas que prácticamente no dejaran espacio alguno a que alguien invocara atenuante, que facilitaran mucho condenar. ¿Por qué? Porque sí, en esa visión ideológica, sí, los delitos, los llamados delitos de cuello blanco eran muy graves y deben ser perseguidos. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el resto de los delitos, con el resto del crimen, con los robos, con la violencia, con los asaltos, con todo lo que ocurrió a partir del proceso revolucionario de octubre? No, esos no. Esos no parecen ser tan importantes de castigar. Son personas que quienes los cometen, parecieran decir, no son personas que están sujetas a tanto dolor, a tanto sufrimiento, que no corresponde castigar. Y eso parece estar extendido no solo en quienes nos gobiernan, sino que en quienes están encargados de perseguir estos delitos. Probablemente a usted le llamará la atención, tal como a un amigo extranjero le llamaba y me lo comentaba, que en Chile, después de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre del 2019, solo nos hayamos dedicado a perseguir a los miembros de las fuerzas de orden y seguridad que tuvieron que contener esa situación y que pueden haber cometido exceso. Obviamente, si hubo delito, eso hay que verlo y castigarlo si procede, pero no hayamos hecho el mismo esfuerzo para castigar a quienes saquearon, quemaron, destruyeron, ejercieron violencia. No, eso no ha importado. Castigar ahí no ha tenido mayor preocupación o resolvimos claramente quién quemó todas las estaciones del metro o sabemos exactamente quién coordinó eso, si hubo alguien que lo coordinó, o sabemos exactamente quién abastecía a la primera línea, a la llamada primera línea de material para hacer lo que hacía. Investigamos, averiguamos, castigamos, no porque ensalzamos, glorificamos, porque la ideología nos dijo que esos delitos no se perseguían. Bueno, al hacer eso, también permitimos que una serie de delitos se enseñorearan en los barrios, en distintos sectores de las ciudades de Chile, y que esas personas, las que viven ahí todos los días, las que no se pueden cambiar, las que no pueden ir a un lugar más seguro o con seguridad privada, entonces esas personas empezaran a sentir que al Estado no le importan, que al sistema no le importan, y que por lo tanto no queda más que recurrir a otras alternativas, porque hay que seguir viviendo
y porque la delincuencia afecta gravemente la vida diaria de las personas. Ese es un grave problema, ampliamente extendido en la mentalidad, insisto, de quienes nos gobiernan, pero también está el otro que también estuvo presente y quizás sigue estándolo entre algunos de quienes nos gobiernan, basta oír lo que dijeron durante la campaña, que es un cierto desprecio por la capacidad de gestión. Pensar que ser capaz de resolver problemas es algo, resolver problemas concretos, digo, no teorizar sobre ello, es algo de segundo orden, poco importante, poco relevante, que cuando se habla de delincuencia hay que decir que es un fenómeno multicausal y hacer un seminario por extremar el argumento. Sí, son muy importantes los seminarios, pero como se decía hace varios días o hace varios meses en realidad, Chile ya está en una etapa de sobreanálisis. Lo que se necesita es soluciones prácticas aplicadas y que lleven a resultados. Entonces, no basta con teorizar, se necesita aplicar y ser capaz de resolver, pero eso significa valorar la gestión en lo que importa. Hace un tiempo atrás, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se decidió por una mala utilización de un arma que hizo un policía, que los carabineros no iban a poder andar más que con pistola en los radiopatrullas. Lo cual obviamente cuando hay que enfrentar a bandas de crimen organizado que están bastante más armadas que eso, no es una gran idea. Hubo que reconocer después que había que mejorar el armamento, pero ¿se ha mejorado efectivamente? Nuestros policías tienen el entrenamiento, la preparación y las armas que requieren para enfrentar el crimen, están en el número que requieren, se les paga lo que se requiere. Eh, en la, en- Ahí hay un problema que debe ser resuelto de fondo y con dedicación, que probablemente sea impopular en el principio, porque hay que justificar un gasto grande para que esas fuerzas sean entrenadas adecuadamente, sean entrenadas no solo para combatir y prevenir el delito, sino que para declarar en los tribunales, para que las causas no se caigan, como se dice en jerga usual, porque los testimonios están mal prestados. Pero también es revisar legislación. Usted habrá oído decir que, lo han dicho varios fiscales, que no se atreven a aplicar la ley antiterrorista en lugares en que correspondería aplicarla porque tiene serios defectos que hacen que no opere y que sea prácticamente imposible condenar por ella. Bueno, hemos hecho esa revisión. Nos hemos sentado a revisar si efectivamente cuando se hicieron las reformas para mejorar y actualizar el sistema procesal penal, que era muy importante y es un proceso muy relevante para Chile, pero revisamos si no se nos había pasado la mano y habíamos dejado zonas donde era virtualmente imposible condenar, porque la ley estaba exageradamente hecha. Bueno, revisamos eso para ordenarlo. ¿Cuánto nos hemos demorado en que esos ajustes se puedan hacer y cuánto nos seguimos demorando? ¿Cuánto nos hemos demorado en las reglas del uso de la fuerza, por ejemplo? Ese es el grave problema y ese es el grave déficit que tiene nuestro país en materia de delincuencia. No es que no sepamos lo que pasa, es que no queremos tomar las medidas que se necesitan para poder resolverlo y eso supone afrontarlo decididamente. Tradicionalmente, y usted probablemente lo puede oír, lo puede haber oído, se usaba el ejemplo en economía de la dicotomía o la disyuntiva entre cañones y mantequilla, como dos eh, destinos distintos a los que había que usar los mismos recursos escasos y entre los cuales había que elegir. Quizás sería bueno plantear a estas alturas de la discusión que si no invertimos decididamente lo que hay que gastar, que no es poco, en cañones, en este caso en seguridad efectiva, en mejoramiento de nuestra capacidad de combate al crimen en todas las esferas y de las maneras que corresponde, bueno, si no hacemos eso, corremos el riesgo de quedarnos también sin mantequilla. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.